Amados hermanos en la fe de Jesucristo, paz a vosotros. Nos da mucho gusto, mis hermanos, que hayamos sobrepuesto sobre el clima, mis hermanos, que estemos en este lugar para buscar a nuestro Dios, su palabra y alabar su nombre. Tomen sus lugares, por favor. Vamos a estudiar en esta noche, mis hermanos, el nombre de la iglesia. Y respecto al nombre de la iglesia, aquí traje, mis hermanos, una leyenda que nos va a ayudar a comprender cómo creemos en la iglesia. Dice así: creemos que la organización del pueblo de Dios, conocida por el nombre bíblico, Iglesia de Dios. El nombre bíblico, mis hermanos, es la Iglesia de Dios. Esto, ¿qué les parece? Es claro, ¿verdad? Es muy claro. ¿Por qué es importante que estudiemos este tema, mis hermanos? Vamos a verlo a través de los pasajes bíblicos que vamos a estudiar en esta noche. Pero comenzaremos diciendo, hermanos, que pues evidentemente en el mundo religioso no somos los únicos que consideramos que creemos en Dios. Hay muchas otras organizaciones que consideran que creen en Dios, hermana Ceci. Y dentro de esas que creen en Dios, además, algunos más pueden creer en Cristo o no. Y entonces se consideran como los que sí creen en Cristo. Cristianos, correcto. Entonces, están en un término general las personas que creen en Dios, los creyentes, porque creen en Dios. Y está la gente que no cree en Dios. ¿Cómo le llamamos a los que no creen en Dios? Ateos. Ateos, que significa sin Dios. Esa es la raíz o la etimología de la palabra. No creen en Dios. Entonces, dentro de los creyentes hay un grupo muy grande de aquellos que creen en Dios, pero que también creen en Cristo, en la persona de Jesús, que se llamó el Cristo, como el que nos lleva hacia Dios. Y en ese grupo, hermanos, pues ya dijimos que se engloban todos aquellos que se conocen como cristianos. Y luego dentro de los cristianos, pues ya saben ustedes que también hay muchas divisiones. ¿Qué cristianos conocen? ¿Qué grupos cristianos conocen ustedes, hermanos? Los testigos de Jehová, pentecosteses, pentecostales, adventistas. Los adventistas no se llaman así, ellos se llaman Iglesia de Dios Adventista. Ese es el nombre de la Iglesia de Dios, de los adventistas, pero es una Iglesia de Dios Adventista. La Iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Ese es el nombre completo de la Iglesia católica. Hay otras iglesias católicas también. Están las ortodoxas, la ortodoxa griega, la ortodoxa rusa, la ortodoxa armenia. En fin, hay varias divisiones de la Iglesia católica, iglesias diferentes. Bueno, pues vamos a comenzar, mis hermanos, por el principio. Y el principio, mis hermanos, pues es muy antiguo, pero para esto vamos a revisar un par de versículos que nos van a remitir a ese principio anterior. ¿En qué momento la gente comenzó a identificarse con Dios? ¿En qué momento la gente dijo, a ver, yo aquí en esta vida, ¿cómo me defino con respecto a mi creencia de mi existencia, de mi existir, de una relación con alguien más, con otro ser, con la divinidad? El pensamiento de que pudiera haber una trascendencia del alma, todo lo que tiene que ver con el pensamiento religioso, donde vemos que comienza alguien que dice, a ver, yo me identifico con esto, yo sí creo que Dios existe y además quiero hacerle caso. Vemos que Adán y Eva conocieron a Dios en persona. Ahí, hermanos, se darán cuenta ustedes que no podía existir el ateísmo, porque ellos conocían a Dios de manera tal que dice la Escritura que el Señor se paseaba por el jardín y que escucharon cuando venía. Entonces ahí no hay manera de que exista el ateísmo, ¿verdad? Ahí más adelante hay una separación de Dios, un distanciamiento, donde ya el Señor no se presenta como se presentó con Adán y Eva, y entonces la humanidad comenzó a tener esos dos caminos, de decir, a ver, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Y entonces dice el libro de Génesis capítulo número 4, que algunas personas tomaron una decisión y dijeron, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir a Dios? ¿No lo vamos a seguir? Y entonces ellos decidieron, pues como ustedes, ¿verdad? Ustedes también han tomado la decisión y por eso estamos aquí, de decir, pues yo me identifico con Dios, y por eso dice Génesis capítulo 4, que en los primeros tiempos, según el versículo número 26, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos,
Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Amén. ¿Qué significa esta expresión, hermanos? No quiere decir que usaran el nombre del Señor, ni tampoco usaban realmente el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová, según el libro del Éxodo, ¿cuándo aparece, hermana Ceci? ¿Hasta qué época Dios se manifiesta a los hombres con el nombre del tetragramatón? Hasta la época de Moisés. Dios le dice a Moisés, es que este nombre que te voy a dar, no lo conocían antes. Yo me presenté a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, como el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, en hebreo El Shaddai. Pero en mi nombre, que te estoy diciendo a ti, no me conocieron. Te lo estoy revelando a ti apenas. Cuando esta expresión dice que comenzaron a llamarse el nombre de Jehová, lo que quiere decir es que realmente la gente empezó a decir, yo soy de Dios, yo estoy con Dios. ¿Qué significaba esto, hermanos? Pues que estaban dispuestos a hacer lo que Dios pedía. Aquellos se percibían como parte de un grupo que quería seguir a Dios. Esto, hermanos, nos va dando una idea de cómo comienza la división. Desde esa época muy antigua, ya los hombres así dijeron, pero pasó el tiempo y los hombres siguieron haciendo sus cosas, algunos se siguieron identificando con Dios, la mayoría no, y cuando pasa el tiempo, Dios conforma a un pueblo, que es el pueblo de Israel, y en ese pueblo Dios vuelve a depositar su nombre, no su nombre como estamos diciendo, no un nombre propio, no el nombre de Jehová, sino que Dios dice, hay un grupo que son míos, que se identifican conmigo, con lo que yo pido, con lo que yo hago, con lo que yo mando, y estos son mi pueblo. Y entonces vamos a ver ahora el libro de Deuteronomio. Dice Deuteronomio capítulo número 28. Vamos a revisar este pasaje. Y dice el versículo número 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te temerán. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? La gente va a saber, se va a dar cuenta, va a notar que en ti está el nombre de Dios. Otra vez, hermanos, no nos referimos al nombre literalmente, sino a lo que representaba, temer a ese Dios verdadero, ese Dios que estaba cerca de su pueblo, y la que gente decía, es que ¿qué pueblo hay? Hermanas, ese mismo Deuteronomio lo menciona, ¿verdad? Bueno, ¿qué pueblo hay como este que tenga sus dioses cercanos como Jehová tu Dios está contigo, Israel? Entonces la gente se identificaba por eso, por estar cerca de nuestro Dios, y Dios se manifestaba cerca de su pueblo. Entonces aquí vemos que se recuperan esas personas que se llamaban del nombre de Jehová. ¿Cómo se llamaban? Bueno, ahorita vamos a ver un versículo más, pero quiero ver el profeta Daniel. Vamos a ver el profeta Daniel, mis hermanos, el capítulo 9. Fíjense que con Daniel capítulo 9 ya avanzamos muchos siglos. Ya avanzamos muchos siglos donde la nación de Israel tuvo una dificultad porque fue a parar a Babilonia, lo que hoy es la tierra de Irak, y en esa época aparece un hombre llamado Daniel, que es profeta, y fíjense lo que dice el capítulo número 9. Vamos a ver el versículo número 19. Dice así, mis hermanos: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué decía Daniel en su oración? Señor, es que la gente nos identifica contigo, la gente que sabe que somos tuyos y que tú eres nuestro Dios. Dice, entonces, por amor de ti mismo, para que tú no quedes mal delante de la gente. Siempre que veo esto, hermanos, yo les digo, pues ahí el profeta Daniel tiene una forma de expresarse para pedirle a Dios misericordia. Le dice, Señor, pues mira, ya si nosotros quedamos mal, no hay ningún problema, somos personas, pero lo que no queremos es que tú quedes mal. Entonces, por amor de ti mismo, no dejes, Señor, que tu pueblo no se pueda recuperar de esta desgracia. Daniel estaba pidiéndole, déjanos regresar a Jerusalén, a nuestra ciudad santa, donde está tu templo, reconstruirlo otra vez. ¿Por qué? Por amor de tu nombre, porque la gente sabe
que tú eres Dios de ese lugar, que tú eres Dios de este pueblo y que nosotros somos tuyos. Eso es lo que significa, hermanos, que la gente se identificara con Dios. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el nombre de la iglesia? Pues que por eso la iglesia se llama Iglesia de Dios, hermano Carlos. ¿Qué significa Iglesia de Dios? Que los que conformamos la iglesia nos identificamos con Él. Decimos, es que esa es nuestra identidad. Somos tuyos, Señor, y tú eres nuestro Dios. Y ahora, claro, está el tema de que pues hay que demostrarlo, ¿verdad? Para que la gente que nos conozca verdaderamente diga, sí, este Dios de Israel, su nombre está sobre ellos, que nuestras obras lo respalden. Pero en principio, mis hermanos, estamos viendo que en la antigüedad el pueblo de Israel decía, nos identificamos con Dios, somos de Él, somos suyos. Hay una expresión que se ocupa en el Antiguo Testamento muy poco y que en el Nuevo se ubica muchísimo más. La expresión hijos de Dios. No voy a leer en Génesis, pero hay una expresión que dice, un pasaje que dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Ya existía la distinción que vimos en Génesis 4. Ya decían, es que si tú sigues a Dios, eres hijo de Dios. Si tú sigues los pensamientos que te puedan llegar a ti o los pensamientos de otra persona, de cualquier líder, podemos poner, por ejemplo, un líder como ¿quién podría ser, hermanos? Pues como Caín. Seguramente Caín fue líder en su época, seguro sí, hermanos, eso pueden creerlo. Tubal Caín a lo mejor enseñaba a los demás a lo que él sabía hacer. En fin, había diferentes líderes y cada quien tenía un pensamiento, como dice el libro de los Proverbios, pensaban que lo que ellos hacían era correcto. ¿Cómo se le llama a su hermano Richard? Eran sabios en su opinión. Entonces la gente decía, pues yo lo sigo a él, porque se ve que él sabe lo que hay que hacer. Entonces decían, pues siguen a los hombres. Entonces estaban los hijos de Dios que seguían a Dios y los hijos de los hombres que seguían a los hombres. Y eso es lo que identifica la diferencia entre una población y otra, entre un grupo de personas y otro grupo de personas. Y fíjense, hermanos, que aquí vamos a pasarnos ya al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento yo les dije, en el Antiguo pocas veces aparece el término hijos de Dios. Aparece en Génesis, aparece en Job, en el primero para referirse a los hombres, en el segundo para referirse a los ángeles. Pero en el Nuevo Testamento aparece el Señor Jesucristo. Y Él viene a marcar un cambio tremendo, porque Él empieza a usar la expresión hijos de Dios. Y eso generó escándalo en su pueblo. Y ellos dicen, ¿por qué dices que eres hijo de Dios? ¿No te das cuenta que te estás igualando a Él? ¿Te estás sintiendo como si fueras de origen divino al llamarte hijo de Dios? Bueno, hay que decir dos cosas, ¿verdad? Jesús sí era hijo de Dios, diferente a nosotros. Él sí era el unigénito, el único como Él, que era verdaderamente hijo de Dios desde el mundo espiritual, antes de que todo lo que conocemos existiera. Pero además nos estaba enseñando algo. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, que lo que estaba enseñando Jesús a las personas era lo siguiente. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, con todo lo que hizo Jesucristo en esta tierra. Nos enseñó a los hombres que el amor de Dios es tan grande que miren lo que nos va a dar. ¿Qué les dije, mis hermanos? Primera de Juan, pero es capítulo 3, mis hermanos, discúlpenme. Capítulo 3, dice el versículo número 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué dice Juan? Miren, en verdad tenemos una distinción muy grande. Tenemos algo que muchos no tienen, que nos podamos llamar hijos de Dios. ¿Esto quién lo vino a enseñar en ese momento, en esa época? Jesucristo. Para los fariseos fue un escándalo, pero para los pecadores de la época fue un vaso de agua fresca en medio del desierto. Una esperanza de decir, yo aquí soy nada, soy como una hierba, como la flor de una hierba, que un día sale y al día siguiente ya está seca y nadie se acuerda que estuvo allí. Esa desesperanza de una persona pecadora que no tiene para dónde ir, que no tiene esperanza, que no tiene algo que lo sostenga, que le dé aliento de seguir adelante, viene Jesucristo y dice, no, miren, mira esto, si tú te acercas a Dios, es como cuando acercas a tu Padre siempre te va a recibir con amor y puedes volver a Él siempre. Entonces Jesucristo enseñó a las personas a acercarse nuevamente a Dios. De ahí viene la palabra religión, de volver a ligar, religar. Vuélvete a unir con el Padre y mira, sin importar la condición en la que tú te encuentres, Él es amplio en perdonar.
te puede recibir otra vez y vas a ser llamado hijo de Dios. Entonces la gente que estaba por un tiempo pensando que ya no había más para ellos por causa del pecado que cometieron durante su vida, ahora se dan cuenta que se pueden acercar tanto que pueden sentir a Dios como un padre. ¿Qué es un padre? Pues es algo muy cercano, hermanos. Es la persona que siempre va a buscar naturalmente nuestro beneficio. Yo sé que hay excepciones, hermanos. Sí es cierto que hay personas que son muy malos padres, pero son excepciones. En términos generales, un padre es un padre y siempre lo va a hacer. Y va a decir, es que mi hijo, pues aunque haya cometido todos los errores del mundo, yo lo amo. Y a lo mejor sé que hay consecuencias para él negativas, pero yo lo sigo amando. Y en lo que yo pueda lo voy a seguir ayudando, porque es un padre. Y de esa manera Dios nos muestra que para Él, la humanidad, somos así. Y todo el tiempo está esperando que nos acerquemos para manifestarse en nuestras vidas. Por eso nos decimos, nos identificamos con Dios. Eso es lo que le da sentido al nombre. La palabra iglesia, ¿qué? De Dios. Eso es lo que le da sentido a ese nombre. Ahora vamos a definir qué significa iglesia, para que entendamos por qué nos llamamos iglesia de Dios y por qué no nos ponemos simplemente, hermano Joel, pues vamos a ponernos los hijos de Dios. Vamos a tomar entonces la expresión hijos de Dios, o vamos a llamarnos los del nombre de Jehová. Hay otros pasajes, eso han hecho otras congregaciones, ya mencionaron ustedes algunas, ¿verdad? Hay quienes dijeron, bueno, hay un pasaje que dice, y me seréis testigos. Bueno, entonces somos los testigos de Jehová, y ya se pusieron un nombre. O hay quienes dijeron, pues mira, aquí en Hechos capítulo 2, a la iglesia que Jesús vino a formar, ahorita vamos a explicar la palabra iglesia, a la iglesia que Jesús vino a formar, el Espíritu vino sobre ellos y les dio poder para llevar el evangelio a todo el mundo, y entonces vamos a llamarnos de Pentecostés, relacionado pentecostales. Y los que dicen, estamos esperando que Él vuelva, el maestro de Galilea vuelva a la tierra, hermano Carlos, pues adventistas, porque estamos esperando el segundo advenimiento del Mesías. Entonces, de ahí toman esos nombres. Vamos a ver por qué nosotros ocupamos el nombre iglesia. Y lo primero que vamos a ver son algunos pasajes. ¿Dónde dice que se llamaba iglesia de Dios? Primero vamos a ver Hechos capítulo número 11, porque se acuerdan que dijimos que al principio les pusieron un nombre a los de la iglesia, ¿o no se acuerdan? ¿O no lo dijimos? Hechos capítulo 11, muy bien, hermano Abraham, por supuesto. Dice Hechos capítulo número 11, que esta gente que empezó a juntarse porque creyeron en la predicación de Jesucristo, que los invitaba a acercarse a Dios, a recuperar una relación con el Eterno y poderse llamar del nombre de Dios. Dice Hechos capítulo número 11, que como declaraban que creían en Dios y que aceptaban a Jesús como el Cristo, como el Mesías esperado por el pueblo judío, dice Hechos capítulo 11, versículo número 26, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Y por eso a veces cuando preguntan, bueno, ¿y tú de qué religión eres? No sé qué experiencia tengan ustedes, yo lo he pensado y digo, bueno, si le digo cristiano, pues puede pensar muchas cosas, porque hay muchas divisiones en el cristianismo, ¿verdad? Pero, ¿estaría mal si les digo que soy cristiano? No estaría mal, porque sí soy cristiano. ¿Qué es un cristiano? Alguien que cree en Cristo y por lo tanto es un seguidor de Jesucristo. Entonces sí soy discípulo de Jesucristo y creo que Jesús es el Cristo, que interpretado es el Mesías, el esperado, el deseado de todas las gentes, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces sí soy cristiano. Y si digo, por ejemplo, soy evangélico, también estaría bien, porque ¿dónde conocemos al Maestro? ¿Cómo supimos de su vida, de su obra? Pues a través de los evangelios que hablan de la vida de Jesús. Entonces también estaría bien, pero si digo cristiano y evangélico, pues me van a identificar con muchos más grupos religiosos que tienen una forma de ver las escrituras distinta. Por ejemplo, Jesús, ¿qué día guardaba en la semana? El sábado. Y fue el sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Y por qué acostumbraba a hacerlo? Bueno, porque hay un mandamiento que leemos cada sábado en cada culto y que dice que el día del sábado lo debes de apartar para santificarlo. Eso hacía Jesucristo.
Y el apóstol Pedro dice que tenemos que seguir sus pisadas. Y decimos, entonces, yo como Jesucristo guardo el sábado. Y ahí empezamos a decir, entonces somos una clase de cristianos diferentes de muchos otros. Ya eso nos empieza a distinguir lo que hacemos, la forma en la que hacemos las cosas, más apegadas al ejemplo de Jesucristo, a lo que Él hacía y también a lo que Él no hacía, para no hacer lo que Él no hacía. Entonces, mis hermanos, vemos que la forma en la que nos identificamos también es importante. ¿Somos cristianos? Sí, desde los primeros, era apostólica, ya éramos cristianos. ¿Somos evangélicos? También. Desde que los discípulos de Jesús empezaron a hablar de su vida, ahí está Mateo, ahí está Juan. Y bueno, aunque no escribieron evangelio o no se documentó lo que platicaba, lo que decía Pedro, pero Pedro también predicó el evangelio de Jesucristo y con él los otros 11 discípulos. Entonces, sí, evangélicos, pero el nombre, hermanos, va a aparecer con el apóstol Pablo. Dice, ¿qué carta, hermanos? A ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué carta vamos a leer? La primera carta que le pone nombre a la iglesia como iglesia de Dios. Más bien es Pablo, pero es la primera a los Corintios, capítulo número 1, dice versículo 1 y 2. Hay varios pasajes, hermanos, sobre todo la primera carta a los Corintios se menciona varias veces, pero también la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, también Gálatas, capítulo 1, también primera Timoteo, que sí vamos a leer, pero ese primera Corintios, capítulo 1, dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, era cristiano, por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí vemos, hermanos, que es la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense, bajo esta premisa, la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿qué nos dice? Que había iglesias de Dios que podían estar en otro lugar. ¿Dónde más había iglesias de Dios, hermana Ceci? En Antioquía, en Éfeso, en la Odisea, en Galacia también, en Tesalónica, en Roma, y bueno, hermanos, en Jerusalén también había iglesia de Dios. Entonces, ese es el nombre. ¿Podríamos decir la iglesia de Dios en Churubusco? Sí, hermanos. Si el movimiento cristiano, si Jesús hubiera llegado a la tierra en la Ciudad de México en el 2024 o el 23 o el 20 o el 2000 y hubiera llegado a este lugar, a México, a la Ciudad de México, pues así diríamos. La carta del apóstol Pablo a los de Churubusco, la carta del apóstol Pablo, ¿a quién más le gustaría que le escribiera Pablo? A las del Moral, a las de Santa Úrsula, ¿no? Santa Cubaya, en fin, etcétera. A los de Belvedere, muy bien, hermana María Elena, claro. Entonces, mis hermanos, esa es la forma en la que se expresa el apóstol Pablo. Está hablando de una iglesia que está repartida en muchos lugares porque el evangelio se está difundiendo. Y toda esa gente se caracteriza porque están aceptando que el Dios de Israel sea su Dios. Eso es lo que significa el nombre Iglesia de Dios. Son esa iglesia que está aceptando que Dios sea el suyo y que reine sobre ellos. ¿Pero por qué se ocupó la palabra iglesia? Porque ustedes saben que, por ejemplo, en el mundo secular, en la vida cotidiana, en nuestro México, si alguien pregunta por una iglesia, ¿en qué está pensando? En una construcción. Y hasta nos imaginamos, hasta nos pasa a nosotros también, hermanos. No, pues mira, si vas a ir un ejemplo, si vas a ir con los hermanos allá a Jiménez Cantú, ya te tomas el micro y le dices que te baje, ahorita no recuerdo, pero creo que es 2 calles antes de la iglesia. Así decimos, porque pues hay iglesias católicas hay prácticamente en todos lados. Y cuando pensamos en la iglesia católica, yo siempre me imagino como en una fachada con 2 torres, con campanarios, y en medio como un pico, porque es como más o menos la imagen básica de una iglesia católica. Y cuando hablamos de esa iglesia, hablamos de una construcción donde la gente se reúne para buscar a Dios en la forma en la que ellos creen en Dios. Tienen ahí un crucifijo, tienen ahí una imagen de alguien que consideran santo, de quien consideran que fue la madre de Jesús, en fin, tienen sus imágenes y ahí van a buscar a Dios de esa manera. Entonces, eso es una iglesia para ellos. ¿Pero qué es una iglesia realmente? Exactamente, es un conjunto de personas que están reunidas con un propósito, porque la palabra iglesia en nuestro español moderno proviene de la palabra eclesia,
en griego que significa congregación o asamblea. Un grupo de personas que se reúnen con un propósito en particular. Y pueden ser muchos los propósitos. Hay muchas clases de asambleas. Pero con el tiempo, el uso repetido de la palabra eclesia en los evangelios que se difundieron por Europa durante muchos siglos a través de la Iglesia Católica, es que comenzó a tomar un sentido ya muy religioso, la palabra iglesia. Ya se refiere a una asamblea, pero de personas que están congregándose por un motivo religioso. Y a partir de ahí entonces ya empiezan a ver eso, las iglesias, las congregaciones de personas. Y efectivamente, hermanos, durante muchos siglos dominó el catolicismo. Pero, hermanos, al mismo tiempo caminaron otras formas de cristianismo. Y una de ellas es la Iglesia de Dios. Ese grupo de personas que desde el principio, como yo les mencioné a ustedes, que desde el principio dijo, a ver, ¿qué hacía Jesús realmente? ¿Qué observaba Jesucristo? Él qué día buscaba, decíamos, el sábado, entonces yo voy a guardar el sábado. Aunque haya personas que ahora guardan el domingo. Estoy hablándoles a ustedes, hermanos, de cómo se va dividiendo la iglesia cristiana en la iglesia católica y la iglesia de Dios, en tiempos muy antiguos. Entonces hay gente que dice, no, pues si Jesús lo hacía el sábado, yo lo voy a hacer el sábado. ¿Qué comía Jesucristo? Ya había personas que habían entrado a la iglesia que decían, pues tú puedes poner cualquier cosa, no hay ningún problema, lo que comas no es importante. Pero había quien decía, es que no solamente Jesús, es que antes de Jesús, la congregación de Dios que puso en Israel, los discípulos después de Jesús, pues tenían una regla alimenticia que está en la Biblia. Y voy a Levítico 11, aquí están las reglas para saber qué comer y qué no comer. Y dicen, yo me identifico con esto voy a hacer. Y la iglesia de Dios caminó a la par de la iglesia católica. Claro que hasta nuestros días ha llegado el evangelio de esta manera. En algún tiempo fue perseguido, cualquiera que no creyera de esa manera, pues sufría consecuencias. Pero ahora con libertad podemos tomar la Biblia y encontrar cómo es que lo hacía Jesucristo. Y es por él que nos conformamos ahora esa asamblea, esa congregación que se llama Congregación de Dios, Iglesia de Dios, es lo que significa. Y mis hermanos, esto no es algo realmente tan nuevo. Fíjense que solamente hay una expresión que yo haya encontrado, a lo mejor puede haber otra, no digo que no, porque la Biblia es amplia, pero hay una expresión en el Antiguo Testamento que habla de eso, que dice Congregación de Dios, y está en Nehemías. Dice Nehemías capítulo 13, acompáñenme por favor, mis hermanos. Nehemías capítulo 13 maneja esta expresión, nada más que ya dijimos, hermanos, que iglesia es en español. ¿Cómo dijimos que era en griego? Eclesia. Y en hebreo es la palabra kahal. Algunos judíos la no pronuncian de plano kahal, sino kaal, porque es difícil de pronunciar esa letra, cuesta un poco de trabajo. Y entonces, para no equivocarse y decir otra cosa, ya nada más pronuncian Kaal, y significa exactamente lo mismo, congregación. Dice Nehemías capítulo 13, ¿sí les dije, verdad? Dice el versículo número 1. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Y fue hallado en él escrito que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Este versículo se puede haber traducido como la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no se tradujo así, hermanos? Porque la palabra iglesia, les dije yo, tiene una connotación ligada a la aparición del cristianismo. Cuando en griego de la palabra iglesia se ocupó para denominar a todos los que se reunían alrededor de Jesucristo para buscar a Dios, los primeros cristianos. De ahí viene la palabra eclesia, del griego. Y como viene del Antiguo Testamento en hebreo, por eso el traductor atinadamente no le puso iglesia, sino congregación. Pero ya estamos viendo y entendiendo, hermanos, que es exactamente lo mismo. Es un equivalente a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios es la congregación de Dios. Es el grupo de personas que se reúnen en torno a Dios. Y eso consideramos nosotros, mis hermanos. Dicho lo anterior, ya que hemos visto, hermanos, por qué razón se llama la iglesia de Dios, y por qué razón nos identificamos con nuestro Dios, como otras personas en el Antiguo Testamento o en el principio de los tiempos con los descendientes de Adán. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué razón nuestro Dios se refiere a los suyos, a sus hijos, como la congregación de Dios? Y eso tiene que ver, mis hermanos, con el valor que esto genera. Porque el congregarnos genera un valor.
Yo les voy a poner un ejemplo muy fácil de comprender, mis hermanos. Cuando Dios hizo al ser humano, ¿cómo fue el proceso de hacer a la humanidad? Más que el primer ser humano. ¿Cómo fue el proceso de hacer a la humanidad? Lo primero que hizo Dios, ¿qué fue? ¿Pero qué hizo? Antes de dar la indicación, porque antes de dar la indicación no se podía reproducir. ¿Qué hizo primero Dios? Antes de para que hiciera Dios de la costilla a una mujer, ¿qué hizo primero? Sí, hermanos, está bien, fíjense lo que les quiero decir yo. Lo primero que hizo fue un hombre. Fue un hombre. Hizo un hombre, nada más un hombre. Pues decía mi hermana Judith, ese hombre no tenía capacidad de reproducirse. Entonces, la humanidad no iba a funcionar así. Dios hizo primero al hombre, hizo a Adán, pero dijo Dios, no lo voy a hacer para que esté solo. No, le voy a hacer una compañera. Y entonces de su costilla, mi hermana Vero, de su costilla tomó material para hacer una mujer. Y entonces puso Dios al hombre y a la mujer y les dijo, estos dos, ¿qué creen? Van a ser uno. Pero ¿realmente se hicieron uno o solo es una expresión? Es una expresión. Realmente seguían siendo dos, pero que estaban unidos, que se unieron. Esos dos que se unieron, de ahí mi hermana Judith me dice, reciben una bendición de poder procrear y multiplicarse. Y empiezan a tener hijos. Pero todos sus descendientes de Adán y de Eva tienen esa característica de tener la necesidad de congregarse, de estar cerca de alguien más. La ciencia llama a esto, lo define de la siguiente manera. La ciencia dice que el ser humano es un animal gregario, que es un ser que necesita estar con otros de su especie, que no le gusta estar solo. Claro, hermanos, que hay excepciones para esto. Pero en términos generales, Dios hizo al hombre desde el principio en su diseño para estar con alguien más. Y eso, hermanos, lo trae nuestro Dios al ámbito religioso. Desde el principio, cuando decimos, ¿por qué Dios hizo a Eva? La historia de la Biblia de Génesis, capítulos 1 y 2, platican de la creación de Eva, pues como una historia como un cuento, para entenderlo muy fácilmente. Pero ahí tiene algunas cosas que se tienen que analizar un poco más profundamente. Dice que hizo a Eva como su ayuda idónea. Y entonces, hermanos, pues en una sociedad machista como la nuestra, ¿qué llega a pensar el hombre? Pues que la mujer está para que le lave los trastes al marido y para que le cuide a los hijos en lo que él se va a trabajar. Y parece que eso es lo que significa ayuda idónea. Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Con qué propósito creó Dios a los seres humanos? No los creó para ir a trabajar y para hacer el quehacer, ¿o sí los creó para eso? No, dice Isaías capítulo 43, versículo 7. Y esto, hermanos, nos va a enseñar para qué era ayuda idónea a Eva y por qué ahora seguimos nosotros congregándonos con un propósito. Y por eso Dios le llamó a su pueblo la iglesia, los que se congregan y que son de Dios, que se congregan alrededor de Él, buscándolo a Él. Dice Isaías capítulo 43, versículo número 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. El propósito del hombre, mis hermanos, en esta vida es entrenarse, hacerse apto de buenas obras, como dice Timoteo hablando de la palabra de Dios, instruirnos para toda buena obra, para estar en sintonía con nuestro Dios, para mantener su imagen. ¿Cómo es la imagen de Dios? En bondad, en justicia, en tolerancia, en amor, en misericordia, todos los atributos positivos de Dios, santidad, que los tenga el hombre para que sea apto de vivir la eternidad con Dios. Para eso nos hizo nuestro Dios, para compartir con nosotros la existencia durante la eternidad. ¡Qué maravilla que nos creó para darnos! Él no nos pide para recibir a nosotros, sino nos enseña a dar porque Él ya nos dio primero. Y es una forma más de reflejar la imagen de Dios, el poder dar. Por eso nos pide obediencia, hacer los mandamientos, un comportamiento digno, una forma de pensamiento limpia. Todo tiene que ver con una imagen de Él. Entonces, dice Dios, para esto los hice. Cuando Dios le hizo a Eva a Adán, ¿para qué la puso? Para que lo complementara en esa búsqueda en esta vida de
acercarse a Dios. Ese es el propósito. Y por eso todo ser humano, y repito hermanos, pues hay excepciones, hay momentos, ¿verdad? Todo el mundo de repente quiere un espacio de soledad, un apartamento pequeño, pues para pensar, para no hacer nada, pero en términos generales el ser humano busca compañía. Busca compañía porque la compañía tiene varios valores. Y vamos a terminar, hermanos, viendo algunos pasajes bíblicos que nos enseñan que congregarnos tiene un gran valor y por eso Dios definió a su pueblo como una congregación, como una iglesia y no como ¿cómo se les llama? No como anacoretas, como personas aisladas de todo el mundo que están en otro lugar y que no tienen ni siquiera forma de practicar el evangelio. ¿No el Señor Jesucristo dijo eso? El Señor Jesucristo habló de eso y dijo: Padre, ellos no son del mundo, pero yo no te voy a pedir que tú los quites del mundo, porque si tú los quitas del mundo, ¿quién le va a enseñar al mundo esa luz? ¿Quién va a compartir tu luz? El Padre de las luces, que es nuestro Dios, que es la luz suprema. No te pido que los quites del mundo, déjalos en el mundo para que puedan alumbrar, solamente te pido que los guardes del mal. Y qué maravilla, mis hermanos, que nuestro Dios dice, el Señor Jesucristo dice de nuestro Dios que nos hizo para estar juntos. Dice Mateo capítulo 18. Vamos a Mateo 18 y vamos a encontrar un par de valores que encontramos en congregarnos. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 18, vamos a leer del versículo 18 en adelante. Primer valor. De cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Amén. ¿Qué es lo primero que notamos aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo primero que notamos? Que hay un valor en la congregación. Dice que cuando nos reunimos en el nombre de Jesucristo, el mismo Maestro está al pendiente de lo que se pida ahí. Y entonces Él puede proveer para que lo que nosotros necesitemos, Él nos ayude. Y una pregunta: ¿por qué razón no lo hace con uno solo? ¿Por qué razón? Yo le voy a explicar por qué razón, mis hermanos, con un pasaje bíblico. Dice Proverbios 27, ya ven que este trimestre es de Proverbios, y entonces vamos a ver Proverbios 27. Hay un pasaje que nos va a dar una idea de lo valioso que es estar con nuestros semejantes. Dice Proverbios 27, versículo 17. Hierro con hierro se aguza. ¿Qué significa hierro con hierro se aguza? ¿Qué es aguzar? Aguzar es adelgazar, afilar. ¿Han visto a los carniceros? ¿Cómo afilan su cuchillo? Con una pieza que es de fierro y del mismo material, y le sacan filo con eso. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que entre nuestros semejantes, hermanos, se ponen a prueba, nos ponemos a prueba, nos afinamos los unos con los otros. Por eso dice Jesucristo: donde haya 2 o 3 en mi nombre, ahí. Y lo que pidan, cuando se pongan ustedes de acuerdo, lo que pidan lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque noten la diferencia con la carta del apóstol Santiago. Cuando una persona sola, en su pensamiento, sin que su pensamiento se ponga a prueba con la opinión de otra persona, cuando nada más yo tomo en cuenta lo que yo pienso, hermana Ceci, entonces a veces cuando pido mal. Y yo sé, quiero esto, y yo pido solo. Estás pidiendo mal, por eso no estás recibiendo, dice así el pasaje bíblico: pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces dice aquí, a ver, cuando te juntas con otros, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tus pensamientos se ponen a prueba con el pensamiento de otro. El mismo Proverbios dice que en la multitud de los sabios se afirma la sabiduría. Ahí se pone a prueba, mis hermanos. Por eso cuando una persona sola toma la Biblia y quiere entenderla así de corrido, no lo puede hacer. Necesita que su pensamiento se afine con el pensamiento de otros que están en esa misma búsqueda, y eso permite que entonces nuestro Dios ayude en la multitud de los consejeros se encuentre la sabiduría. Entonces, ¿por qué razón en 2 o 3? Para que nos pongamos de acuerdo en lo que sea más correcto. Y entonces cuando hagamos eso, dice Jesucristo: yo voy a estar con ustedes, y lo que ustedes acuerden, yo lo voy a validar, y lo que ustedes pidan, yo también lo voy a hacer.
Es una de las ventajas de congregarse en nombre de nuestro Dios. Otras ventajas, una muy práctica. Eclesiastés capítulo 4 es un pasaje muy conocido. Eclesiastés capítulo 4 menciona una gran ventaja, hermanos, en no estar solo. Dice el versículo número 9. Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Mas hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hermanos, eso es un beneficio muy práctico. Una persona sola pues puede sentirse muy mal. ¿Se acuerdan a quién le pasó esto en la palabra de Dios? Un profeta que dijo: Señor, a tus profetas mataron y ya nada más quedé yo. Y dice: Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy solo. ¿Se desanimó? Sí se desanimó, hermanos. ¿Por qué? Porque era un ser humano. Dice la Escritura, el Nuevo Testamento dice: Elías, un hombre sujeto a semejantes emociones como nosotros. Él también se sintió solo en un momento dado. ¿Y qué dice la divina respuesta? Tranquilo, no estás solo. Eso piensas tú. El Señor ha guardado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas a los ídolos y que creen como tú y que se identifican como tú con ese mismo Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Que nos animamos unos a otros. Es otra ventaja de congregarnos, que nos podemos animar. Y que si alguien necesita algo, ¿qué va a pasar? Dice: si está uno solo y se cae, pues ¿quién lo va a levantar? Pero si hay otro, ese lo levanta. Y después va a ser al revés. Al rato el que levantó puede caer también. Y el que ya se había caído pero le ayudaron, ahora va a ser el que ayuda al otro. Uno se ayuda al otro. Hasta el himno hay un himno que tenemos. Dice: uno se ayuda al otro hasta para evangelizar. Por eso el Señor Jesucristo mandaba de dos en dos. ¿No has notado eso? Cuando Jesús mandó a los discípulos a evangelizar, dice: vayan de dos en dos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor son dos que uno. Si uno se cae, el otro lo levanta. Y su paga va a ser mayor que uno solo. Hermano Carlos, hay trabajos que no es una sola persona. Muchos trabajos donde tiene que uno, por lo menos, voy a decir algo muy, muy simple, por lo menos sujetar la escalera para que el otro se pueda subir. Y como ese, hermanos, hay muchas cosas en las que una persona no basta. Entonces, en el aspecto espiritual también funciona así. Dice el mismo Pablo a los romanos que somos como un cuerpo, donde todos somos distintos y tenemos diferentes dones repartidos por el Espíritu que nos hacen que podamos contar el uno con el otro para apoyarnos. Somos complementarios. Una persona sola se priva de estas situaciones, de esas posibilidades de potenciar su propio don. Entonces, ahí, mis hermanos, podemos ver otros beneficios de la congregarse. Vamos a terminar con Hebreos capítulo número 10. Dice Hebreos 10. Sobre esto mismo, hermanos. Y bueno, pues ya dijimos, hermanos, el tema de hoy fue el nombre de la iglesia. Ya dijimos que el nombre es Iglesia de Dios, que eso tiene que ver con el significado de la palabra iglesia, que es congregación, y la iglesia de Dios somos las personas que nos congregamos alrededor de nuestro Dios, porque nos identificamos con Él, lo reconocemos como nuestro Padre, y Él en su amor nos reconoce como suyos, como sus hijos, y en esa relación, hermanos, pues salimos beneficiados nosotros, porque todo su amor se muestra en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Y terminamos con Hebreos capítulo número 10 para ver una más de los beneficios de reunirnos en su nombre. Y dice el versículo número 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué está diciendo este pasaje, hermanos? Que una de las razones por las cuales debemos de seguir congregándonos es que el estar juntos nos permite experimentar la voluntad de Dios. ¿Por qué digo eso si no dice el pasaje así? ¿O así dice el pasaje? Dice, ¿eso nos permite experimentar la voluntad de Dios? No, pero dice aquí, para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca de la humanidad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa, que tengamos buenas obras y que esas buenas obras sean fruto, producto del amor. Por esa razón, cuando con Jesucristo hablando los fariseos decían, bueno, ¿cuál es el mandamiento grande? Dice, bueno, a ver, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo dice? Bueno, la ley dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y dice el Señor Jesucristo, en estas palabras se cumple la ley y los profetas. Todo lo que aprendemos en la palabra de Dios, todo lo que está escrito aquí, no robar, no codiciar, no levantar falso testimonio contra el prójimo, no tener otros dioses, nos va llevando, es un camino, los mandamientos es un camino a amar a nuestro Dios con todo lo que somos y a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Por esa razón no funciona, hermanos, si la persona se va a aislar a otro lugar. ¿Por qué no puede practicar esto? ¿Por qué no puede saber si en verdad ama o no ama? Desde la soledad, cuando no hay nadie, es muy fácil pensar, yo estoy aquí y amo a toda la humanidad, pero solamente estando con el prójimo, con un prójimo que es como yo, que también está buscando su crecimiento espiritual y que todavía tiene defectos como también yo los tengo, es donde se pone a prueba mi crecimiento espiritual. ¿O cómo se va a demostrar la tolerancia? Si no hay personas que sus acciones todavía me irritan, me molestan, me indignan, ¿cómo voy a practicar la tolerancia? ¿Yo solo en el desierto? No es eso. ¿Cómo voy a practicar la bondad si no hay alguien cerca para que yo pueda demostrarle lo que aprendí de Dios? Así como Él me ha dado, yo también ahora yo poder dar. ¿Cómo la voy a poder practicar? Y así, mis hermanos, cada fruto del Espíritu pueden ustedes analizarlo y decir, ahí tiene que ser, ¿dónde? Con mis hermanos, en la congregación. Claro, y de aquí, hermanos, al mundo, evidentemente, dice Jesucristo, no solamente hay que amar al prójimo, hay que amar hasta a tu enemigo. Pero vamos a comenzar por la congregación, porque eso nos fortalece, nos ayuda, nos potencia, mis hermanos, el poder congregarnos en el nombre de nuestro Dios a hacer su voluntad. Mis hermanos, pues es el tema es la iglesia de Dios, por eso nos llamamos así, y los invito a que valoremos que somos una congregación para que nos reunamos siempre que podamos. Algunos hermanos que nos siguen por la transmisión, pues no se pueden congregar porque viven muy lejos. Donde ellos viven no conocen una congregación que vea la palabra de Dios de esta manera, y pues ellos anhelan estar en algún lugar. Algunos han venido, nos han visitado, y qué alegría verlos después de tanto tiempo de saber que están en ese lugar. Pero todos los que tenemos la posibilidad, hermanos, no nos perdamos esa oportunidad. Así que, hermano, invitamos a todos los que en su casa están ahorita viendo la transmisión, a que si en la parte clara tienen una casa de oración a donde puedan llegar, pues que no se detengan, ¿verdad? Que no se priven de esa oportunidad de venir, congregarse y practicar aquí la voluntad de nuestro Dios en este lugar, en la iglesia del Dios vivo, que es columna y apoyo de la verdad. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.